amigos, yo soy Dani Gallardo y el día de hoy es hora de una colaboración, así que acompáñenos para ver este proyecto. Como les mencionábamos anteriormente, el día de hoy vamos a estar presentando un proyecto de colaboración, el cual se llama Poder Mexa, Dioses Prehispánicos. En este estamos participando varios artistas mexicanos. En esta colaboración estamos participando Domil, The Switch World con Xochiquetzal, Palquitis World con Mictlatecutli y yo con Coatlicue. Coatlicue es la madre de todos los dioses y es una forma de la diosa de la tierra. Ella es madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Es la diosa de diosas. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, yo escogí a esta muñeca, Cleo de Nael, porque me pareció que su color de piel y su cabello eran los más cercanos a lo que necesitaba, por lo que me ahorraría un poco de trabajo. Comencé por quitarle la ropa que tenía y lo primero que pensé es en darle un tratamiento a su cabello. Bueno, déjenlo hago y regreso con ustedes. Corté las puntas que estaban muy maltratadas y traté de que quedaran del mismo tamaño. Después proseguí a proteger el cabello para comenzar con el face-off. Me ayudé de una envoltura de plástico y alfileres. Después calenté la cabeza con ayuda de una secadora para cabello para poder retirarla más fácilmente. Ya que la retiré, pude continuar removiendo el maquillaje de fábrica con un poco de acetona. Aquí la parte que principalmente me causó un poco de problemas fue el interior de la boca, por lo que lo único que tienen que hacer es apretar un poco la cara y ayudarse de un cotonete. Después la lavé con agua y jabón para quitar el exceso de acetona. Con una lija delgada eliminé los calzoncillos que venían de fábrica, la marca que viene en la espalda, las rebabas de las piernas, todo lo que no perteneciera a un cuerpo natural, lo eliminé con ayuda de la lija. Busqué varias imágenes para darme inspiración para el maquillaje de Coatlicue. Al final me decidí por el que tiene la cara rodeada de rosas.
Déjenme platicarles un poco más acerca de nuestra diosa. Las representaciones de Coatlicue muestran la parte mortífera de esta diosa, porque la tierra, aparte de ser una madre bondadosa, es el monstruo insaciable que devora todo lo que vive. Eso sin contar con que también los cuerpos celestiales desaparecen tras ella. Sin embargo, la imagen colosal de Coatlicue, originaria de la Casa Negra, que es su templo en Tenochtitlan, no la representa solamente con su calidad de diosa de la muerte, sino como una figura sin cabeza, con lo que se expresa que la diosa de la tierra era al mismo tiempo diosa de la luna. En muchos mitos se cuenta que ésta entabla una lucha a muerte con el sol y resulta decapitada porque su disco se oscurece a medida que se acerca el sol. También en la leyenda del dios Huitzilopochtli decapita a su hermana enemiga, que representa a la luna. Me encanta esta leyenda. Coatlicue en náhuatl, que significa la de la falda de serpientes, tuvo a su hijo más aguerrido en lo que se representa como un amanecer. Cuenta la leyenda que era una viuda piadosa, que un día que barría el templo y que una bola de brillantes plumas que caía del cielo la fecundó. Sus hijos e hijas decidieron matarla en atroz arrebato de ira, pero Huitzilopochtli, dios de la guerra, que nació en el momento preciso y completamente armado, lo primero que hizo fue matar a sus hermanas y hermanos, hoy la luna y las estrellas. La representación más importante de Coatlicue es la que se conserva en el Museo Nacional de Antropología de México. Tiene pies y manos en forma de garras, una falda de serpientes entrelazadas y el pecho cubierto con unos cráneos, manos y corazones humanos. La cabeza de la diosa está sustituida por 2 cabezas de serpiente encontradas, que simulan 2 chorros de sangre que brotan de su cuello cortado. Como ven, esta es una leyenda un poco sangrienta, sin embargo me parece de las más mágicas que tenemos en nuestra cultura azteca. También hay quienes dicen que los españoles basaron a la Virgen de Guadalupe en esta diosa tan venerada por los aztecas para ayudarse a la conquista. Algunos de los rasgos que comparten es que, por ejemplo, las dos son madres del dios principal de sus respectivos cultos. También las dos concibieron a sus hijos de forma sexual, por obra del Espíritu Santo, como algunos dirían. Como sabemos, a la Virgen María la ayudó una paloma. En el caso de Coatlicue, siendo ya madre de 400 dioses, tuvo a bien recoger una esfera de plumas que había descendido del cielo, lo puso en su falda y después nació Huitzilopochtli, dios de la guerra, quien, como ya les mencioné, nació armado y listo para luchar por su mamá. Como pueden darse cuenta, nuestra diosa representa a la vez la fertilidad, que es el nacimiento y la vida, y la muerte. Su falda de serpientes, todo está unido a la tierra.
La verdad es que, siendo la segunda vez que pinto una cara de muñeca, no les voy a mentir, me costó bastante trabajo. Sobre todo para que los ojos quedaran viendo en la misma dirección y que quedaran del mismo tamaño, fue realmente difícil. Pero bueno, creo que para hacer la segunda vez no lo hicimos tan mal. ¿Ustedes qué opinan? Hola, ¿cómo están? Aquí van unos clips, pero la verdad no sé qué pasó. Se los juro que no recuerdo nada de lo que pasó. Oye, ma, ¿y si salimos a pasear o algo? Ándale. Uy, estoy muy aburrido. Bueno, pues voy a checar la compu en lo que viene. A ver, ¿cómo se quita esta cosa? Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo se quita? Uy, te voy a puchar aquí. Eso, ya estoy en Google. Ahora, ¿qué podemos buscar aquí? ¿Qué tal carne? Sí, carne suena bien. Vamos a poner Karne. ¡Ahí está! ¡Ay, se ve bien rico todo! ¡Ay, mira nada más ese corte! ¡Ay, híjole! Oye, hablando de rico, ya sé qué buscar. A ver, sí, la S. Ahí está. Hola, muchachonas. Menos esas caritas. Ujujú. No saben, pero se van a enamorar de mí. Mira nada más esta guapota. Apenas pa' Miguelito. Vamos a entrar a su perfil. A ver, le voy a puchar aquí. Che, ese es el perfil. Está medio raro su perfil. Ahí está. Nos tiene una foto. A ver, le voy a poner aquí donde dice que si la quiero conocer. Le voy a poner que la quiero conocer. Hoy que dice que gane algo. No sé. No sé qué le pasó a la compu. Ya la rompieron. Bueno, la voy a dejar así. Me voy a ir a donde estaba. La, 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 la. La, 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 la. Ahí viene mi mamá. La, 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 la. Hola, ma, te extrañé. Shh, no diga nada, ¿eh? Bueno, después de unos clips perdidos, este fue el resultado final de nuestra cara, ya con brillo en los ojos y en la boca. Como pueden observar, también agregué una de las perforaciones más características de la cultura prehispánica, así como el maquillaje de guerra que usaban. En este caso, mi diosa es una guerrera, por eso la maquillé, lista para la batalla. Ahora vamos con la parte más difícil. Para hacer a Coatlicue yo quería basarme en una representación que vi, en donde tiene su falda de serpientes, pero también quería que tuviera como esa esencia de los danzantes prehispánicos. Entonces lo primero que hice, y que estaba segura que lo quería hacer, porque todo cambió mucho durante el proceso, fue la falda de serpientes. Lo que hice es con plastilina epóxica hacer una por una, unas donde finalizara con su cara y otras donde finalizara con su cascabel. Para darle esa textura de serpiente utilicé unos guantes de esos para hacer el quehacer, para hacer esa textura como de escamas. También para esa clásica cabeza de dos serpientes, lo que hice fue pensar en un penacho y el centro del penacho iba a ser precisamente las dos caras de serpiente encontradas. También lo hice con plastilina epóxica.
También necesitaba hacer su collar, el collar donde tiene manos, cráneos y corazones humanos. Como sabrán, Cleo tiene unas mechas turquesas en su cabello. Lo que hice es tratar de cubrirlas con un plumón negro permanente y después cubrí su cabello con plástico para tratar de que quedara su fleco en el lugar que yo lo quería. Y así lo dejé durante varios días. Lo siguiente fue darle un poco de blushing al cuerpo, ya que se mostraba la mayoría de su cuerpo. Quería que pareciera lo más real posible, así que le di un poco de color a las rodillas, a los tobillos, al pecho, a los huesos del cuello y la espalda. Después de que secó el sellador, seguimos pintando la falda. Esto fue fácil, la primera capa fue fácil, lo que fue un poco difícil fue darle de los detalles a las serpientes. Comencé con poner un poco de pasteles de color amarillo para resaltar un poco el verde y después los cascabeles los pinté de naranja. Para darle profundidad y color a los detalles utilicé los lápices de acuarela y los ojos los pinté con acrílicos. Para la parte del penacho igualmente comencé con verde, después pinté los detalles del collar, también les puse un poco de pastel y después continué con su atuendo. Para esta muñeca no cosí tanto, solo quería hacerle unas aplicaciones de tela en muñecas y tobillos. Y también terminé haciéndole un cinturón de tela. Para darle un detalle extra al penacho, le puse un poco de sombra perlada a los colmillos para darles como esa sensación de que estaban húmedos. E igualmente para darle detalles me ayudé con mis lápices de acuarela. Al final le puse brillo a todas las partes. Apliqué unos pequeños diamantes rojos en los ojos de las serpientes y conseguí unas joyas plateadas, las cuales pinté de dorado para que hicieran match con todo el outfit, y les agregué un poco de turquesa para simular jade. También agregué rubíes a la falda. Al final le puse unas aplicaciones doradas en los pies y en las manos para simular los que tienen los danzantes prehispánicos, los cuales son de madera, pero en este caso es una diosa, entonces tiene que ser dorado. Al secar las joyas también les apliqué una capa de brillo y lo coloqué en el cinturón de tela. Y este es el collar de nuestra diosa. Para la pechera utilicé foamy, el cual primero pensé en poner de color azul, pero después cambié a verde. Recorté un círculo, el cual abrí por la mitad también, y le hice una abertura en el centro. Alrededor le puse
también tela roja, la misma tela que usamos para muñecas y tobillos. Para cubrir las puntadas también le apliqué los mismos rubíes rojos de los ojos de las serpientes. Para adornar un poco más a nuestra diosa, apliqué plumas en pies y manos. Y continué con las aplicaciones doradas que había puesto también en pies. Una de las partes que me aterran es volver a colocar la cabeza. Me ayudé cortando el ancla y todo salió bien. Coloqué la parte central de nuestro penacho en el centro de la cabeza de nuestra muñeca y agregué unas rosas naranjas para darle un toque femenino. Continué aplicando las plumas cafés que había aplicado en manos y pies. Mi idea era apegarme a los colores de nuestra bandera mexicana, con todos sus rojos y verdes. Y estas plumas me recordaban mucho al águila que está decorando la serpiente. Y pues nuestra diosa está llena de serpientes, entonces me parece una representación hermosa también de nuestra bandera. Después de aplicar las plumas azules, continué con plumas rojas. El último detalle que nos falta es el de sus aretes, los cuales hicimos con anterioridad. Solo los puse con ayuda de un alfiler. Para darle un final más bonito al penacho, en la parte trasera, con ayuda de foamy, hice una aplicación para poner por la parte de atrás y no se viera todas las terminaciones de mis plumas. Solo queda volver a armarla y este es nuestro resultado final. Ahora vamos con la esperada sesión de fotos.
video, espero les haya gustado. Denle manita arriba y sobre todo suscríbanse a mi canal si quieren seguir viendo videos como este. Recuerden también, no olviden visitar las páginas de mis amigos colaboradores, tienen trabajos increíbles. Por ejemplo, The Switch World hizo a la hermosa Xochiquetzal. Val Kitty hizo al imponente Mictlantecutli. Y yo con mi poderosa Coatlicue. Pero aún nos falta un video más que aún no sabemos qué es, por la talentosa Dolly. ¿Pueden adivinar cuál es el dios que nos queda por ver? Déjenos sus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¿Qué haces ahí? Tú te crees gato, ¿verdad?